buenas noches, ¿cómo están? Soy Miriam García, es un gusto saludarles, agradezco la presencia de todas las personas que amablemente siguen este espacio de Libros a Fondo. Hoy un programa especial dedicado a escritoras mexiquenses. Para iniciar este programa le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. México es un mosaico cultural representado a través de sus diferentes manifestaciones artísticas y lingüísticas que durante mucho tiempo estuvieron olvidadas. Este libro presenta particularmente las expresiones culturales de la comunidad otomí del municipio de Temuaya, Estado de México. Con una pluma ácida y ágil, Medellín esgrime con algarabía la oralidad de los refranes y la mordacidad de los aforismos mientras presenciamos cómo crecen las tentaciones y la maldad a cuentagotas, casi con avaricia. Saludo y doy la más cordial bienvenida a la maestra Margarita de la Vega Lázaro. ¿Cómo está usted, maestra? Muy buenas noches. Muy buenas noches, maestra. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerla aquí en este programa de Libros a Fondo. Ya nos ha acompañado en algunas ocasiones y hoy no podría ser la excepción. Una escritora mexiquense destacada, un orgullo para el Estado de México. Para todas las personas que nos acompañan, quiero comentarles un poco muy breve de quién es nuestra autora invitada. La maestra Margarita de la Vega Lázaro es mujer otomí destacada a la promoción de la cultura con este uso y arraigo del idioma otomí. Ha contribuido en la elaboración del material didáctico del idioma ñañú, además de haber coordinado la publicación de diccionarios de la colección de la Biblioteca de Pueblos Indígenas del Estado de México y otros vocabularios que son como el mazahua, náhuatl, notlacinca y el tahuica. Fue traductora de los libros Machincuepa de Flor Cecilia Reyes, a quien también le mandamos un saludo enorme, también una destacada escritora mexiquense. Estudió la licenciatura en Geografía en la Universidad Autónoma del Estado de México, con maestría y docencia en educación superior, directora, también fue directora de la División de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de México. Y bueno, sin duda es amplia su trayectoria, es un honor tenerla aquí en este espacio, maestra Margarita. Y bueno, también saludo y doy la más cordial bienvenida a una de las autoras destacadas también del Fondo Editorial del Estado de México, y no solo del Fondo Editorial del Estado de México, sino también de otras editoriales. Ha sido un éxito, premiada, galardonada, se ha presentado en diferentes ferias, FILEM, en Minería, en Guadalajara, y sin duda es una de las consentidas del Fondo Editorial, y me refiero a Yuritza Medellín. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias. Es para mí compartir este espacio un honor porque son mujeres extraordinarias. Al contrario, muchas gracias, querida Yuri. Comentarles que ella estudió la licenciatura en Letras Latinoamericanas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha obtenido, como les mencionaba, diferentes premios literarios, entre los que destacan Premio Nacional de Cuento de Terror Horacio Quiroga, el primer lugar de cuento infantil del Centro de Actividades Culturales de la UAM, el libro del año del 2020, entre otros. Ha publicado 7 libros de narrativa, uno en braille, que ojalá podamos platicar un poquito de este material reciente, y diversos textos en revistas nacionales e internacionales. Obtuvo el Premio Estatal de Juventud 2021 con una gran trayectoria artística y cultural, Premio a la Ciudadana del Año por el Grupo Salinas, y bueno, realiza diferentes actividades enfocadas a las infancias y el género, y este libro exitoso que justo está acá atrás de mí, La Vanidad de las Moscas, que se ha presentado con gran éxito en diferentes escenarios, ferias, presentaciones, entrevistas, y bueno, estamos muy contentos por este material. También saludo y doy la más cordial bienvenida a una querida amiga, una mujer empoderada, una mujer que ha destacado en diferentes ámbitos, y me refiero a la doctora Paulina González. ¿Cómo estás, Pau? Muy buenas noches. Muy buenas noches, con muchísimo gusto de saludarles a todas. Y bien, lo dijo la verdad nuestra querida Yuritza, definitivamente estamos con mujeres empoderadas, con mujeres escritoras, y para mí es un honor compartir este espacio también con la maestra Margarita,
Y Miri, pues gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pao, por aceptar la invitación y comentarles que la doctora Paulina González es una mujer profesional con sólida formación académica en el área de investigación educativa, gestión, formación docente. A lo largo de su amplia trayectoria académica, ha desarrollado estudios de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado en el terreno de pedagogía y educación. Además de fortalecer el historial de preparación profesional de nuestra invitada, se ha desempeñado como profesora, coordinadora, jefa en múltiples departamentos y hoy en día es la directora de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Su extraordinario liderazgo, quiero hacer énfasis en esto, le ha permitido ser digna presidenta del Consejo de Mujeres Normalistas del Estado de México. Por su destacada labor se le ha reconocido a nivel internacional, otorgándole también el doctorado honoris causa, galardones también en Latinoamérica. Y bueno, sin duda es amplia su trayectoria, con plena convicción le apuesta a la educación. Y este programa especial que estamos haciendo en este mes, refiriéndonos a escritoras mexiquenses destacadas, a mujeres empoderadas. Además es el mes del maestro y de la maestra, también por ello obedece su presencia pues de las tres en este escenario, de la maestra Margarita, también una destacada docente también donde se ha desempeñado, y Yuri pues por supuesto. Si ustedes no tienen inconveniente, vamos a iniciar esta charla, espero que la puedan disfrutar. A todas las personas que nos acompañan, estén muy pendientes como siempre de la charla, de las preguntas. Vamos a regalar 3 libros como siempre en este programa. Y yo quisiera iniciar con una pregunta para las 3 y que pudieran irla contestando. Como escritoras mexiquenses, como mujeres, ¿cuáles han sido sus retos a los que se han tenido que enfrentar para llegar a las publicaciones? Empezamos con la maestra Margarita. Bueno, para mí ha sido un reto el poder escribir en mi lengua y doble reto aún mayor con escribirlo en español. Cuando empecé en el mundo de las letras, para mí fue pues una aventura que nunca me imaginé hacerla. En primera porque en mi comunidad era un tanto difícil de que se viera pues escrito la lengua otomí y más aún enseñarlo y practicarlo era un tanto difícil. Llegar yo a la universidad fue doble reto. En ese sentido, yo creo que las letras me han permitido, pues de alguna manera, ir involucrándome en procesos que jamás soñé y que ahorita en la actualidad decir, es que ya está publicado el entorno cultural que habla sobre la cosmovisión de los otomíes, es que ya hice la traducción de Manchincuepa de Flor Cecilia Reyes, o ya se vino a presentar la situación de lotería de Metepec acá en mi comunidad y con compañeras que les encantan las letras, con compañeros que están enamorados de la literatura. En ese sentido, para mí es una situación de orgullo, de pertenencia, el poder arrastrar el lápiz en papel para poder aterrizarlo en una publicación. Recuerdo cuando una señora me decía, ¿tú cómo registrarías un mensaje para las mujeres? Les digo, bueno, pues primero es ver cómo amanecen, cómo está su día, cómo está su entorno en el momento. Y me dicen, no, pues yo fíjate que te sugiero que escribas cómo los otomíes se meten al temazcal. Y les pregunté, ¿y cómo se meten al temazcal? A mí me dio curiosidad, ¿no? Y luego empieza una abuelita diciendo, chalaranchudi, chalarampa, chalarande, chalaranchuy, jamadima, quime. Y ese mensaje para mí va cargada de magia, de ritualidad, de amor a la naturaleza, de amor a la mujer, de amor a todo lo que le rodea, porque dice que es hermosa en la mañana, el día, la tarde, la noche, y todavía le da gracias a un ser supremo donde de alguna manera ella siempre sabe que existe un ser mayor que nosotros. Y en ese sentido, para mí el temazcal con ese mensaje de ritualidad, pues es un mundo de energía, es una
situación que nunca me imaginé poder registrarlo en el entorno cultural de los otomíes. Y ese es un saludo a los rumbos del universo. Para mí las letras en este sentido me ha permitido entrar con una llavecita maestra a la región otomí y poderlo regalarle a las nuevas generaciones ese material que habla de lo mío, de mi cultura, de mis costumbres, de mis tradiciones, que en algunos casos es de fortalecer, algunos casos es de revalorar, en algunos casos es tan solo de registrar y recordar como esta entrada al temazcal que a los otomíes que viven en San Pablo, en San Andrés, es un ritual de cada 8 días para poderse dar una sanación del alma. Muy bien, maestra Margarita. Querida doctora. Por supuesto, mi querida Miri, es un gusto escuchar a la maestra Margarita con eso y me hace evocar que me encantaría estar seguramente allá sanando, creo que todo esto que al final del día nos hace ser tan especiales. Y nosotras, bueno, pues tú comentabas algo que me gusta muchísimo la pregunta, porque desde que te la voy a responder es un reto. Es un reto porque nos encontramos ante una diversidad de pensamientos, porque no sabes si lo que vas a escribir les guste a los otros, porque además cuando escribimos te expones regularmente a múltiples y a diferentes formas de ver la escritura, la cultura, lo que dices, pero fíjate que lo haces con ese gusto porque al final del día sabes que lo que puedas aportar va a ser algo importante para las personas que están contigo. Yo no quiero ocupar la persona que está detrás de ti, porque no hay detrás de ti nadie. Indudablemente quien está detrás de ti eres tú misma y eres ese reto el que tiene que seguir avanzando cada día. Entonces, fíjate que cuando yo empiezo esta cuestión de la docencia, para mí fue apasionante y fue apasionante, Miri, porque me di cuenta que podía ser yo una líder de opinión con mis estudiantes de licenciatura, de maestría, de posgrado, y que fíjate que con lo que yo les compartía, independientemente de lo que eran las teorías, bien ahorita lo decía la maestra Margarita, también nuestras experiencias de vida, lo que nos va formando como seres sociales, como seres humanos, es lo que va dejando huella en el camino. Entonces, fíjate que empiezo a documentar algunas cuestiones o a sistematizar algunas cuestiones como la práctica, la intervención, lo que hacen nuestros estudiantes, empiezo a registrarlo en diarios de hace muchísimo tiempo, algún día se los compartiré, Miri, y ahora yo veo esto y digo, wow, es espectacular, porque al final del día a mí me permitió ver cómo estaban interiorizando las otras personas que me estaban escuchando, mis estudiantes, y a partir de ahí empiezo, bueno, pues a escribir algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica educativa. Después me voy orientando hacia la parte de lo que es la era digital, porque además en esta situación, fíjate, muy complicada, había pocas oportunidades para que las mujeres pudiéramos entrar a cursos, lo hacíamos, Miri, pero al final del día tenemos hijos, tenemos una familia y nuestros tiempos siempre son limitados, por lo que pues yo me dedico a entrar con mis estudiantes de las escuelas normales y empiezo a investigar todos estos procesos en el área digital. Y entonces lo que hago yo es precisamente capitalizar lo que ya sabía, lo comparto con ellas, ahora ellas después lo llevan obviamente a la práctica, a la intervención, y fíjate que empiezo también a documentar y a escribir cómo se dan estos procesos ahora en la era digital, desde la práctica docente, desde nuestras miradas, indudablemente, porque al final del día, pues cada uno tiene ya una cultura, una diversidad desde lo que tú conoces y finalmente cómo vas construyendo. Entonces, ha sido un reto para mí muy importante, muy trascendente en mi trayectoria profesional, pero sobre todo, Miri, creo que como ser humano yo destaco mucho esta parte porque para mí puedes tener muchos doctorados, puedes tener muchas maestrías, pero al final del día no trasciendes. Y creo que aquí la parte importante es dejar una huella, trascender con lo que haces, compartir e invitar a la gente a que lo haga, a nuestros compañeros. Y lo más importante, Miri, es dejar esta huella en el corazón de nuestros estudiantes para que ellos, al final del día, en algún momento de la historia digan, híjole, la maestra Pau me dio clases y ella fue un referente para mí. Eso para mí es fundamental. Muy bien, querida Pau. Yuri, adelante.
Qué maravilloso es escucharlas, salgo muy motivada. Creo que para mí una de las problemáticas principales que tuve es que soy joven, entonces yo tenía que lidiar con varias situaciones. La mayoría de los escritores en el Estado de México pues son personas mayores, entonces siempre era como que la niña, y eso refería bastante a que consideran que la profesionalización está aunada a esta experiencia. Entonces, pues yo escribo desde muy chica, desde muy joven, y una de las problemáticas principales es este adultocentrismo en el sentido de que por ser joven apenas estaba en el camino o apenas estaba aprendiendo y no era una carrera consolidada. Eso, y creo que es importante mencionar que dentro del mundo de las artes, algo que siempre está muy vigente es que considerar que el arte y sobre todo la escritura es un hobby y no algo en lo que puedas dedicarte en toda tu vida. Entonces, yo como joven, pues tuve que lidiar con eso. Tengo que lidiar también con que las instituciones a veces pues no consideran un pago real al artista, sino que esperan como de, o sea, el discurso de él, lo que te haces promoción y haces a tu público, y pues una tiene que ir regalando su trabajo y está este suelo invisible donde no te da ninguna seguridad la labor que realizas dentro del arte. Y estoy segura que tanto las artes literarias como cualquier arte, pues sufre con estas carencias. Y pues también tengo que mencionarlo, soy mujer en México, entonces una de las problemáticas principales es que consideran que mi pluma es bastante emocional o que no puedo hablar de ciertos temas como es la sexualidad dentro de mis novelas, porque automáticamente eso le da otro estigma a mí como persona y no como autora. Entonces esas son las problemáticas con las que yo me he metido, las he trabajado bastante para que sobre todo se haga con una intención. Y pues ya la última es que consideran que el arte de escribir es algo pasivo y tenemos estos terribles índices de lectura en México en donde la gente no lee. Ujú. Entonces, la importancia de la promoción y la importancia de sumar desde mi bandera, que son las infancias, para que también exista una verdadera inclusión dentro de este arte, porque todo el tiempo vemos de que el arte o los libros son muy caros o, como bien mencionabas, el libro en braille. Cuando yo me metí en todo este mundo me di cuenta de que no todas las personas tienen la posibilidad de acercarse a un libro. Entonces, creo que es la importancia de, justamente como dice la doctora Paulina, empoderarnos a nosotras para poder ayudar a empoderar a otras mujeres. Muy bien, Yuri. Hablando justamente de estos referentes que tenemos cada una de nosotros, y bueno, yo acá atrás de mí tengo este maravilloso escenario de libros del Fondo Editorial donde me acompañan estas mujeres que están aquí atrás, estos rostros nuevos en la literatura, esta nueva colección de mujeres, de jóvenes que tiene el fondo editorial. Vemos ahora, bueno, a una Yuritza Medellín, a una Silvia Yulmanelli, una Denise Ocaraza, y así pudiera mencionar a muchas autoras. Ustedes son referente para muchas personas, para muchos de nosotros, son nuestro referente. ¿Quiénes son los referentes de ustedes, estas escritoras o escritores? Pero yo creo que vamos a enfocarnos a escritoras mujeres. Que ustedes me digan, esta escritora para mí es como mi máximo inspiración, referente, no lo sé. Platíquenme un poquito de esto. Pau, empezamos contigo. Sí, por supuesto. Miri, pues definitivamente yo creo que, pues ahí me haces una pregunta complicada porque hay muchas mujeres que me gustan y que además son mis referentes. Sin duda alguna, me gustaría primero, antes de mencionar algunos referentes que tengo, primero justamente comentar lo que dice mi querida Yuritza y que tiene que ver con esta parte de considerar que las mujeres escribimos con profundidad lo que estamos no viviendo desde la parte emocional, sino para poder escribir un texto, tú necesitas justamente tener estos referentes, leer a otras mujeres, saber de ellas, de cualquier tipo de lectura. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que al final del día es lo que te va a permitir, sin duda alguna,
poder estar en esos escenarios de competencia. Fíjate lo que bien dijo, porque al final del día es esto. Yo creo que más que un hobby es una cuestión de pasión por el arte, de pasión por la educación, de pasión por la cultura, pero sobre todo de pasión porque en algún momento ese referente pueda servirte, pueda apoyarte, pueda ser y además podamos construir con los demás. Déjame decirte que hay una mujer que me gusta muchísimo. Es más, de hecho, grabé una cápsula contigo, Miri, y es precisamente, se llama Pizarnik. Ella es una de las mujeres que me encanta porque habla precisamente de la profundidad de la humanidad, de la complejidad que ahorita acaba de decir Yuritsa, y a todo lo que nos enfrentamos, desde la parte humana, la parte profesional, y lo convierte en poema, y lo convierte en una motivación día a día para salir. Bueno, ¿qué te digo de Rosario Castellanos? Es una de mis preferidas. Rosario Castellanos es una de las mujeres que indudablemente más me gusta cómo escribe, pero sabes, también me traspola hacia otros espacios, hacia otros escenarios y me hace reflexionar, pero también entristecerme y también pensar a veces hacia dónde voy construyendo esta parte. Y bueno, yo creo que sin duda una de las mujeres también que más me ha dejado alguna huella en el país también importante, déjame comentarte, es sin duda es esta mujer, permíteme, de hecho las tengo aquí porque además me gustan muchísimo. Te comenté pues precisamente a Rosario Castellanos, te comenté precisamente también y ahora sí me acordé su nombre porque no lo tenía aquí claro, es Alejandra Pizarnik. Esas mujeres son una de las mujeres que indudablemente más me gusta. Y bueno, pues son como, no mis musas precisamente, pero sí son personas que me han llevado a la literatura y que justamente a través de ellas, pues he podido llevarme hacia otro lugar. Fíjate que esas son en cuanto a escritoras. Escritores, en cuestión de educación, pues podría mencionarte algunos más, que bueno, son John Dewey y otros autores que sin duda me han dejado huella en este escenario muy importante, mi querida Miri. Muy bien. Muchas gracias, maestra Margarita. Yo mis referentes para escribir, ver los procesos dentro de las letras, la primera mujer que me ha impactado y me ha llenado el corazón es Sor Juana Inés de la Cruz. Luego viene otro proceso en mi vida como Doris Bartolomeu, como otra compañera que ha hecho mucho trabajo sobre la cultura tlahuica y ella es Marta Munsell. Y así podría enlistar a mujeres que a través de la literatura, a través de la lingüística, a través de la educación, como Silvia Smelker, una mujer enamorada de la diversidad cultural de, no nada más de México, sino de América Latina, donde con ese entusiasmo, con esa situación de decir, la población indígena de México tiene muchas cosas que darnos, tiene muchas aportaciones, pero la que me llama mucho la atención y me dio confianza, el poder escribir la crónica otomí, el poder escribir el diccionario otomí, el multilingüe del Estado de México y así una serie de otros materiales, es Doris Bartolomeu. Esta mujer, en una ocasión me bombardearon que por qué una indígena tenía que escribir, por qué una indígena tenía que registrar algunas cosas que quién le había dado permiso. Y lo único que me dijo esta mujer ya de años, me dijo, tú escribe lo que tú creas conveniente y hazlo con el corazón. Y de esa forma inicio en este proceso y me fui así como que de la mano con estas mujeres y de ahí que tuve la fortuna, como ya lo comentabas, de coordinar la Biblioteca de los Pueblos Indígenas del Estado de México con el acompañamiento de Félix Suárez, si nos ve, un saludo, hombre que de alguna manera le dijo a Margarita, ¿sabes qué? Apoya a los demás, que le echen ganas, que de sus ideas aterricen, que salgan en publicaciones y que se enamoren de lo que hacen y una serie
de palabras de estímulo para mí fueron fundamentales, fueron bases que me dieron elementos para incursionarme en este mundo de las letras. Para mí, estos personajes, cuando veo en mis niños que cantan, que declaman en otomí, es una satisfacción, es un logro, no nada más de Margarita, sino de todos los personajes que me han dicho, si ya no puedes escribir, date un descanso y sigue adelante. Y esto, cuando le enseñaba a mi madre, porque conmigo aprendió a leer y a escribir, y me decía, ¿cómo tú me vas a enseñar? Y le digo, pues sí, tú me estás mandando a la escuela para poder registrar las cosas. Y ir de la mano con otros niños, otros jóvenes, de irnos involucrando en este proceso de escribir, me dio mucha emoción y mucha alegría cuando mis niños de mi comunidad armamos el libro Aprendiendo Otomí. Este material registra la parte esencial de mi comunidad, pero no dicho por Margarita, sino dicho por los niños, por la gente que quiso aportar, por la gente que quiso compartir una fotografía, una palabra, y eso para mí es lo que me ha motivado, pero juegan un papel muy importante mujeres, como ya lo comenté. Últimamente, la maestra Silvia Smelker con la diversidad cultural. Y eso, pues, aspirar a una educación para todos es mi sueño. Muy bien. Muchas gracias, maestra Margarita. Las mujeres que para mí son referentes son bastantes, pero tengo que admitirlas, que la mayoría las leí fuera de la Facultad de Humanidades, porque el 80% pues se lee únicamente a los hombres. Coincido con nuestra novena musa, esta Sor Juana Inés de la Cruz, la poesía. El primer sueño creo que es uno de los textos que más me marcó sobre las posibilidades que tiene el lenguaje. Me gusta leer muchísimo la poesía de Flor Cecilia Reyes, que siempre tiene como que muchísima fuerza y que creo que es uno de nuestros referentes en el Estado de México muchísimo importantes. Simón de Beauvoir para mí me sentó las bases de lo que yo quería escribir, entonces de lo que yo quería escribir y el enfoque que yo tenía que darle para darle ese poder sobre todo a las figuras femeninas, que en la literatura pues siempre han estado como que arraigadas a estos roles de género o estereotipos. Puedo hablar contemporáneamente de Valeria Luiselli, que creo que es una de las escritoras más poderosas que con su voz, la verdad es que le ha dado bastante relevancia a temas internacionales que parece que podemos ver de lejos, pero explorando los podemos encontrar en nuestras propias localidades. Me gusta muchísimo el terror de Lola Anciaga porque creo que ella engloba completamente, me encanta imaginarla como que nuestra propia Lovecraft mexicana, porque es una mujer súper fuerte que maneja el terror de una manera fenomenal. También me gusta leer muchísimo el ensayo, entonces creo que uno de mis ensayistas favorita pues es Rocío Álvarez Miranda, porque maneja todos estos temas de género, siempre de una manera académica, entonces es algo fenomenal para la profesionalización y lo que se nos exige como mujeres feministas. Otra escritora a la que admiro muchísimo tiene que ver con que pues es una contemporánea también y es Coral Herrera, que creo que también maneja todos estos temas de género. En cuanto a literatura infantil, Judy Goldman para mí es una maravilla. Yo no entiendo cómo logra esa mujer escribir tantos cuentos, sobre todo la manera en la que hace sus cuentos infantiles me parece que es fenomenal. De Elena Poniatowska no la podemos no mencionar porque creo que es una de las escritoras que ha logrado consolidarse y que sigue vigente hasta nuestros días con ese poder que tiene hacia el periodismo. Y para finalizar, a mi Elena Garro, cuentista mexicana, que creo que siempre pasa un poco desapercibida, pero la estamos rescatando, porque creo que era una mujer que estaba muy adelantada a su época. Yo leo su teatro, leo La Semana de Colores y me enamoro todavía más de una realidad mexicana que cuesta trabajo tragar, pero me enamora. Entonces, mi Elenita Garro es como que así el top.
Muy bien, muchas gracias, Yuri. Y bueno, vamos a ir cerrando este programa, pero no sin antes, primero, para ahorrar un poquito de tiempo, las personas que se están conectando hoy, que se conectaron hoy y que nos acompañan, se van a ganar 3 libros. Escriban en los comentarios qué les ha parecido este espacio, de manera general, qué les ha parecido este trabajo de libros a fondo. Que nos comenten por qué quisieran llevarse un libro de alguna de las autoras que hoy nos acompaña. Si han visitado algunos de nuestros espacios, las librerías Castálidas, nos va a dar mucho gusto leer sus comentarios. Yo los voy a contactar después del programa y ya los estaremos llamando para que vayan a alguna de las librerías por este regalo. Vamos a cerrar este programa, pero no sin antes que ustedes pudieran, cada una de ustedes, hacer comentarios finales, pero que nos pudieran abordar acerca de sus publicaciones. ¿Por qué tendríamos que leer a Margarita de la Vega, a Yuritsa Medellín y a la doctora Paulina González? Además, bueno, iniciaremos con la maestra Margarita y también quiero hacerles el comentario y mostrarles este maravilloso regalo que ella, pues en días pasados me hizo favor de hacer llegar ahí al consejo. Y estoy muy feliz con esta blusa, con este saco que porto con mucho gusto, con mucho cariño, y que también nos pudiera platicar de este diseño que justamente también está dentro del libro del entorno cultural de los otomíes. Adelante, maestra Margarita. ¿Por qué sugiero o hago la invitación de leer lo que escribe Margarita de la Vega Lázaro? Porque para mí el registrar cosas de mi cultura es conocer mi identidad. Y lo que invita el entorno cultural y a la crónica otomí y los otros materiales, invita a eso, de que tengamos una identidad, que amemos lo que tenemos, que conozcamos nuestros orígenes, el conocer nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra literatura que tenemos en el Estado de México, como ya hacía yo referencia de Sor Juana Inés de la Cruz. Para mí de eso invita a que, oye, chécate este dato, ¿no? Ah, compañeros de aquí de Temuaya que andan en el extranjero han consultado el libro El entorno cultural de los otomíes, porque habla de identidad, habla del amor a la naturaleza, el amor al Estado de México. Los otomíes es un pueblo milenario, los otomíes se niegan a morir. Los otomíes están cargadas de magia, de literatura, de una serie de cosas que de manera breve, sencilla, está registrado en el entorno cultural de los otomíes. Les invito, acérquense al fondo editorial para que conozcan esta diversidad de literatura que se tiene y que entre ellas pues está lotería, está Manchincuepa, está una serie de que habla de esta riqueza que tenemos y que somos afortunados. Y también pues, el entorno cultural ni se diga, y de la forma que va vestida la maestra, pues también habla de libertad los pájaros, habla de colores, habla del sol, habla de los rumbos del universo. El cuello habla de eso y está registrado de manera sencilla en esta prenda que luce la maestra y también en el libro está de manera sencilla, en un lenguaje que puede entender hasta la persona más culta y el niño que está aprendiendo a aprender sus cosas más cotidianas que tienen en la comunidad. Gracias. Muchas gracias, maestra Margarita. Paulina. La verdad es que es un honor, mi querida Miri, estar en este programa con mujeres tan importantes, con mujeres que han trascendido en la historia. Y justamente decía mi querida maestra Margarita algo fundamental. ¿Por qué leer? ¿Por qué leer a Margarita? ¿Por qué leer a Paulina? Bueno, porque ya lo decíamos hace un momento cuando tú comentabas justamente a las autoras, bueno, pues no era la intención pues extenderme con ellas, creo que tenemos muchos referentes, pero fíjate que hay algo muy interesante. Cuando tú haces una escritura, justamente lo que haces es compilar, poder rescatar alguna de estas ya literaturas que hizo Elena Garro, que hizo Rosario Castellanos, que hizo esta Laura, así se apellida, Esquivel, no Esquivel, Esquivel,
por ejemplo, Guadalupe Nettel, todas estas autoras que de alguna manera, por supuesto, han significado algo importante para ti, mi querida Miri, también las retomas en tus libros, las retomas en tu didáctica, las retomas en tu narrativa, por supuesto, cada una con sus estilos, y creo que eso es fundamental. Fíjate que cuando de manera particular hago la escritura de algún libro, de algún documento, de algún ensayo, pues me baso en muchas mujeres y en muchísimos hombres también, porque no solo son en mujeres, sobre todo en el área en donde yo me encuentro, que es la intervención docente y la práctica, pues tomo también como referencia a muchas otras autoras y eso para mí es fundamental. Cuando tú te remites a un libro de Paulina, Paulina hace la revisión de varias de las autoras que ya mencionaron, que ya mencioné, y entonces la recupero y hago una intervención de manera particular y vuelvo a recuperar. Y eso fíjate que es muy interesante porque, por ejemplo, lo aprendí de Raúl Rojas Soriano en algún momento, otro de mis autores preferidos, latinoamericano, sociólogo, y justamente gracias a él iba haciendo referencias de todos los, imagínate, de todos los latinoamericanos, tiene más de 200 libros, ni siquiera sé cuántos tenga, son infinitos. Y fíjate que iban haciendo esto. Claro, a la hora que tú te remites a hacer la lectura, yo decía, ¿quién es este autor? No lo conozco. Te regresas, lo verificas, lo ves y vuelves otra vez a recuperar otro tipo de lectura. Entonces, fíjate que mis lecturas son variadas y diversas. ¿Por qué leer a Paulina? Porque Paulina habla de diversas obras. Paulina habla desde lo que tiene que ver con el aprendizaje en las escuelas normales, que es para donde orgullosamente yo trabajo, es donde formamos a los profesionales de la educación en el Estado de México. Somos ese referente de liderazgo, no por ser, sino por entender que todos podemos estar en esta diversidad, como bien lo dijo mi querida maestra Margarita, y que hay muchas formas de aprender. Los invito a que puedan leer esta última publicación. Y bueno, Miri, también tengo otras obras que me gustaría compartirle, que son estas técnicas de estudio, en donde he escrito algunos prólogos y en donde he estado siempre de manera pues muy interesada en el área del aprendizaje. Y otros libros digitales que me gustaría también invitarlos a leer, Miri, que te puedo dar la descarga también gratuita para los que gusten. Es ese libro de portafolios digitales y tiene que ver en cómo sistematizamos la práctica todos los docentes y cómo lo vamos haciendo de manera aleatoria, al día, cotidiana, pero con una manera muy observable del desempeño que tenemos al día, al día, al día, y que esto te permite tener precisamente esta mejora. Y esta mejora tiene que ser visible, perceptible a través de lecturas, de ensayos, de mil cosas que puedes subir a algunos elementos de estos en el área tecnológica. Y pues con muchísimo gusto y también con mucha humildad te lo digo, lo comparto con mucho honor porque para mí ha sido justamente ese reto, estar aquí y compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias, querida Yuri. Adelante. Gracias. ¿Por qué leer a Yuri? La verdad es que yo soy una joven bastante entusiasta, bastante activa y casi siempre la literatura que yo escribo, la escribo del corazón. Sobre todo cuando escribo para niños, siempre encauzo una causa porque soy defensora de sus derechos. Entonces, a grandes rasgos, solo puedo compartirles el orgullo que a mí me da mi libro El héroe de la imaginación, porque es el primer libro en braille originalmente, en donde se trata de una publicación que es inclusiva y por eso hubo tanto revuelo acerca de esta publicación, porque tanto tienen las grafías como las texturas para que un público tradicional y el público con discapacidad visual pudieran tener acercamiento al arte literario. Entonces, casi todo el tiempo, cada uno de mis libros abandera una causa de la que yo me doy cuenta. Soy una persona que está muy despierta. Estudié en humanidades, entonces puedo decir que soy una humanista, que todo el tiempo está viendo cuáles son las necesidades que hay tanto en lo local, tanto en lo mexicano. Y la verdad es que yo sé que en México somos expertos en la queja, somos expertos en quejarnos del clima, del tráfico, de todo eso, pero algo que a mí me enseñó bastante toda la educación, todos los libros que he leído, todo este espacio compartido con escritoras, es buscar soluciones. Entonces, que me encanta pensar que si empiezo desde abajo en un futuro, estos niños van a ser el referente, van a ser niños lectores,
van a conocer las maravillas de lo que es la lectura. Entonces, cada uno de mis libros abandera una causa. Cuando me involucré en el feminismo, tenía que compartir ese auge, ese fuego que estaba creciendo en mí. En la literatura inclusiva, pues aprendí braille para escribir desde cero en braille. Mi primer libro trata sobre el suicidio, porque yo veía a mi generación deprimida. Entonces, qué mejor que hablarles con tú por tú, porque yo entiendo las necesidades de mi generación y puedo analizar las futuras y puedo analizar las que vienen. Tengo, por ejemplo, La vanidad de las moscas, que trata sobre la nota roja, porque es algo que me tocó vivir, experimentar, y para mí tuve una necesidad de ponerle como que en duda al lector, ¿no? O sea, ¿por qué estamos consumiendo nota roja en Facebook, en redes sociales? ¿Qué intención tienen hoy en día las noticias? Entonces, al final de cuentas, leer a Yuri es como leer una de las causas. Me encanta siempre decir que hago arte con causa, porque se cree que las artes solamente son para lucir bonito, para tener y perder el tiempo, y no, o sea, el arte nos forma como seres humanos. Entonces, pues leer a una Yuri es leer a alguien que se está formando, alguien que todo el tiempo se está preguntando sobre las razones de ser, y como dice la maestra Margarita, o sea, yo escribo con amor a mi estado, a mi pueblito de Metepec, porque estoy enamorada de la gente con la que convivimos, porque somos al final de cuentas personas de que si algo me pasa a mí, indudablemente de una u otra forma va a haber consecuencias allá afuera. Entonces, pues también escribo con mucho amor hacia mi Metepec, que es mi municipio bonito, y al Estado de México, porque creo que somos uno de los estados con mayor labor cultural que hace. Tanto que hoy comparto el espacio con estas dos mujeres maravillosas, contigo, Miri, que haces una promoción genial en la lectura. Y es que la verdad, en el Estado de México se produce mucho arte. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Margarita. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Yuri, por su presencia, por sus comentarios, sus aportaciones esta noche. Ha sido un gusto, un honor tenerlos en Libros a Fondo, tenerlas en Libros a Fondo. A todas las personas que nos acompañaron, también gracias por sus comentarios. Y bueno, seguimos en Libros a Fondo. Muchas gracias y muy buenas noches.